sendas antiguas. Para un mundo moderno y que cambia cada día, la respuesta está en la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presenta el programa Volviendo a las sendas antiguas. A continuación, por Radio Sion. Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga en esta mañana. Yo soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas, y nuevamente nos encontramos aquí desde cabina para seguir compartiendo, aleluya, la continuación de este estudio de la carta a los Gálatas. Hoy vamos a continuar todavía con el capítulo 1 y la parte número 4. No sé cuántas partes más nos queden, hermano, es bastante extenso este estudio, amén, pero lo estamos haciendo ordenadamente, verso por verso, de principio a fin, para al final poder entenderlo correctamente. Bendito sea el nombre del Señor. En esta mañana me acompaña nuevamente aquí en cabina la copastora del ministerio, la hermana Carolina Brambila, la cual también tiene el deseo de saludarles. Muy buenos días, amados hermanos. Qué gusto, qué privilegio estar aquí de nuevo, saludándolos. Yo sé que muchos van para su trabajo, muchos están yendo a su hogar. Y bueno, en cualquier lugar que se encuentre, en cualquier rincón, yo sé que hay muchos lugares que no tengo ni idea que nos están escuchando. Bueno, saludos y que el Señor les bendiga. Y pues también un saludo especial para la hermana Marta Povedano, que se encuentra por ahí en Tijuana. Y también vamos a hacer una pequeña oración, que el Señor sea el que sea glorificándose en esta hora. Padre bueno, te pedimos que sea tu Santo Espíritu el que nos guía a toda verdad, el que quita toda venda de nuestros ojos espirituales, el que quita escamas y que pone colirio en nuestros ojos espirituales para poder entender tu palabra. Danos un espíritu obediente para poner en práctica tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Yeshua, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Solamente voy a dar el número de teléfono por si alguien tiene alguna necesidad de oración o quiere compartir algo, puede hacerlo al 323-595-6357, 323-595-6357. Bueno, la semana pasada nos quedamos en el tema de la gracia. Amén. Leíamos esa contestación, ¿verdad?, que el Señor le dio a esa mujer adúltera que le había sido traída, ¿verdad?, en Juan 8, amén, cuando él le preguntó, cuando se quedó con la mujer solo, le pregunta: ¿y dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más, ¿va? Vete y no sigas transgrediendo la ley de Moisés, no sigas transgrediendo la Torá. Oiga, entonces, la gracia que que Jesús le extendió a esta mujer, hermano, porque esta mujer no merecía ser salvada. Ella merecía morir por haber infringido la ley. Entonces, Jesús le extiende su gracia, su misericordia, la perdona, pero ojo con esta instrucción que le dio, porque no es como se nos ha enseñado, hermano, de que ahora ya podemos pecar libremente. No, vete y no sigas transgrediendo la ley de Moisés. Amén. Hay otro ejemplo también en las Escrituras, hermano, en Juan 5, donde habla de este hombre paralítico de Betesda, que Jesús lo sanó, ¿verdad? Amén. Y cuando él decía: es que yo no porque dice que descendía un ángel de vez en cuando y agitaba el agua a ese estanque, y el primero que descendía, se metía, era sanado de cualquier enfermedad que tuviese. Y entonces dice que Jesús lo vio, que ya llevaba más de 30 años ahí postrado, hermano, y le preguntó: ¿quieres ser salvo? Señor, pero pues no tengo quien me meta al estanque cuando el ángel desciende a mover el agua. Entre tanto que yo me estoy preparando para ir, otro ya descendió, ya se metió antes que yo. Y el Señor le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al momento, dice, al momento se le endurecieron las piernas y se levantó y llevaba cargado su lecho. Claro que los fariseos le dijeron después, cuando lo encontraron: no te es lícito llevar tu lecho en día de reposo. Amén. Pero a lo que me quiero concentrar en esta hora, hermano, es lo que el Señor le dice en Juan 15:14, porque dice que después le halló Jesús en el templo
y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Ahí está, mire, ¿sí? Ahí está. O sea, ya te sanó, amén, gloria a Dios, ya te salvó, amén, gloria a Dios. Ahora ya no transgredas más la ley de Moisés para que no te venga alguna cosa peor. ¿Ah? A ninguno de los dos les dijo, vayan y sigan en la gracia. ¿Ah? Regresen a lo que estaban haciendo. Ni a la mujer ni a este paralítico le dijo. ¿Ah? Les dijo, no pequen más, vayan y no sigan infringiendo, no sigan transgrediendo la ley de Moisés, no sigan transgrediendo la Torá. ¿Ah? Por eso es que en Romanos capítulo 6, verso 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y vea lo que contesta el mismo apóstol Pablo, hermano, en ninguna manera. Ahí está. O sea, ¿perseveraremos infringiendo, transgrediendo la ley de Moisés para que la gracia abunde? En ninguna manera. Ah, caray. Pero si yo ya no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Entonces eso significa que ya no tengo que guardar los mandamientos de la ley de Moisés. ¿Ah? Ya los puedo transgredir. Él ya pagó por mis pecados y aquí es en donde se da la confusión. Pero vamos a continuar. Gálatas 1:4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y entonces, pues, conociendo, hermano, lo que realmente es pecado, lo que Dios define, considera como pecado en su palabra, esto ya trae grandes implicaciones para nuestras vidas. Así es. Ajá. Para no terminar llamando a cosas que pecado que ni siquiera son pecado. Así Oiga, es. y las que verdaderamente son pecado, esas se dice que ya no son pecado. Así es. Oiga, La ignorancia. la ignorancia, exactamente, la ignorancia. Amén. Porque es que la mentira se ha disfrazado tan bonito de la verdad, Ujú. y ya cuando viene la verdad ya no se cree. Exactamente, bendito Dios. Entonces, muchos pueden decir, hermano, que no es la transgresión a esa ley de Dios dada a Moisés, sino que es a esa ley que ahora ha sido puesta en nuestra mente y escrita en nuestro corazón, lo que es el nuevo pacto, ¿no? Pero como volvemos a recalcar, hermano, hay ciertas cosas que no se logran entender correctamente, sino hasta que vamos y escudriñamos las escrituras en el idioma original en las que fueron escritas y no confiarnos solamente de las traducciones actuales que tenemos. Porque, para empezar, al traducir como nuevo pacto, no es la traducción más correcta de acuerdo al original, sino que debería de ser pacto renovado. Pero como se ha creído y así se nos ha enseñado en muchas iglesias cristianas, esa teología del reemplazo, que dice que Dios ha desechado al pueblo de Israel porque ellos no aceptaron al Mesías, Cristo Jesús, y que ahora es la iglesia la heredera de todas las promesas dadas al pueblo de Israel, y que el antiguo pacto fue hecho con el pueblo de Israel, pero que ahora el nuevo pacto es hecho con la iglesia y que el pueblo de Israel ya no tiene parte en este nuevo pacto. Pero esa teología, hermano, está totalmente en desacuerdo con lo que está escrito en la palabra de Dios. Totalmente. Porque las escrituras, hermano, nos dicen muy claramente que el nuevo pacto, o mejor dicho, pacto renovado, es exclusivamente hecho con la casa de Israel y con la casa de Judá. Oiga, está escrito en el Antiguo Testamento, pero también está escrito en el Nuevo. Amén. Está escrito en Jeremías 31:31 y en Hebreos 8:8. Y si usted lo lee, hermano, ahí no aparece la palabra iglesia. Pero la verdad es que no que la iglesia no tenga parte en este nuevo pacto renovado, en este pacto renovado, sino lo que pasa es que la iglesia aparece allí, pero bajo su verdadera identidad, y no ha entendido que es parte del pueblo de Israel. Puede ser parte de la casa de Israel o parte de la casa de Judá. Y muchos se escandalizan de esto, incluyéndome a mí en el pasado. ¿Por qué? Porque yo no concebía cómo esto podía ser posible. Y no fue sino hasta que me puse a escudriñar las escrituras, hermano, que pude entender que Dios tiene un plan perfecto. Pero volviendo
¿a cuál es esa ley que fue puesta en la mente y escrita en el corazón, hermano? Pues es esa misma ley que le fue dada al pueblo de Israel cuando eran un solo reino, sí, a la casa de Israel y la casa de Judá, pero que no los pudieron cumplir. Y entonces vino el mediador de ese pacto renovado, Jesús, Yeshua, el cual es el verbo de Dios, la palabra hecha carne, es decir, él tiene esa palabra en su mente y en su corazón, y viene y cumple perfectamente esa ley de Dios dada a Moisés, esa Torah. Pero no la vino a cumplir para que ahora nosotros ya no la tengamos que cumplir más, como también se enseña erróneamente. Así se nos enseña, hermano, en la mayoría de las iglesias cristianas. Porque ya leímos en el estudio pasado, la semana pasada, lo que Jesús dijo en Mateo 5:17, ¿va? Que no se malinterpretara la razón por la cual él había venido, que él no había venido para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas, que él había venido a cumplirla. También leímos que si el cielo y la tierra aún permanecen, entonces esta ley de Dios dada a Moisés también aún permanece. Entonces, lo que hizo Jesús, ¿qué fue? Es ponernos el ejemplo de cómo cumplir esa ley de Dios. Que ahora, en el pacto renovado, en el nuevo pacto, iba a ser puesta, ¿dónde? En nuestra mente, iba a ser escrita en nuestro corazón, para que ahora se convirtiera en un deleite cumplirla, y no más en una carga, tal y como lo hizo el Mesías de Israel, Yeshua. Por eso dice la Escritura que Yeshua apareció para quitar nuestros pecados, nuestras transgresiones a la ley de Moisés, y que él no transgredió la ley de Moisés, y que todo aquel que verdaderamente le conoce, pues no va a pecar, o sea, no va a transgredir la ley de Moisés tampoco. Esto lo aprendimos en el estudio pasado, ¿verdad? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ahora vamos a entrar a estudiar otro término del cual no se nos explica mucho en las iglesias cristianas actualmente. Se nos habla de él, pero de una manera muy ambigua, es decir, no se nos da mucho detalle, sino solamente se nos habla de él de una manera muy superficial. Y estoy hablando del término evangelio, el cual se ha creído, y así se nos ha enseñado, que nace a partir del Nuevo Testamento. Pero que así como el término iglesia que vimos al principio de estos estudios, hermano, no nace en el Nuevo Testamento, sino que aparece también en el Antiguo Testamento, la palabra iglesia, al menos la palabra original, que es la palabra eclesía. Bendito Dios. Pero nuevamente repito, hermano, estos estudios que estamos realizando son para sacar a la luz, si no todos, pero al menos algunos de los errores de interpretación de las Escrituras que se han dado, pero que muchas personas pues ni siquiera las han cuestionado y simplemente las han tomado como verdades absolutas. Pero pues sabemos, hermano, que aquí en este Ministerio Internacional de Jesucristo Volviendo a las Sendas Antiguas, todo lo cuestionamos. Dado que hemos descubierto que muchas de las dichas verdades absolutas que se nos habían enseñado por muchos años, pues en verdad no lo son. Oiga, porque una cosa es lo que se nos enseñaba y otra cosa es lo que está escrito en la palabra de Dios. Y como Dios siempre tiene la razón, dice su palabra en Romanos 3:4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Amén. Entonces, pues tenemos que escudriñar. ¿Por qué? Porque, mire, déjeme buscar esta cita. Jeremías 16:19. No, pues no la tengo aquí, pero la estoy buscando. Jeremías, a ver, ya se me borró. Jeremías 16:19, para que vea por qué es necesario hacer esto. Dice, oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán, ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. Oiga, esto va a suceder, esto fue profetizado para que sucediera al final de los tiempos. Que iban a venir naciones, oiga, ante el Señor, e iban a decir, ciertamente mentiras poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. Exactamente, al final de los tiempos nos íbamos a dar cuenta, hermano, que muchas de las cosas que nos habían sido enseñadas por nuestros antepasados, pues no eran verdad, sino eran mentiras. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, vamos a
a continuar con Gálatas 1:6, porque ahí es donde nos habla del Evangelio. Dice, estoy maravillado, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esta palabra evangelio, hermano, si tú lo buscas en un diccionario Strong, es una palabra griega, la G2098, que es la palabra euangelion, que significa buen mensaje o buenas noticias. Pero aquí dice que algunos quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Será que el pervertir el evangelio de Cristo, hermano, solo sucedió en el tiempo del apóstol Pablo o también estará sucediendo actualmente todavía? No. Pues vamos a ver qué es lo que es evangelio, ¿no? En Mateo 4:23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. En Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces te das cuenta cuál es el prerequisito para que venga el fin. Dice que se va a predicar el evangelio, se predicará el evangelio. Ahora, de alguna manera, hermano, podríamos decir que el evangelio ya llegó a toda la tierra, sobre todo en nuestra época, con la invención del internet. ¿Sí? Pero aquí habla de algo que sucederá en el momento en que se predique el evangelio como debe de ser, y luego vendrá el fin. En el evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 15, dice, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, arrepentidos. ¿Qué es arrepentimiento, hermano? Pues es una palabra hebrea llamada teshuvah, que literalmente significa regresar. Oiga, regresar. Entonces dice que regresen y que crean en el evangelio. La pregunta es, ¿regresen a dónde? Pues depende a quién se le esté diciendo, ¿no? ¿Y a quién dijimos que se le estaba predicando el evangelio? Dijimos que Yeshua recorría Galilea, ¿verdad? ¿Y quién vivía en Galilea? Bueno, ahí vivían los israelitas, descendientes de las 10 tribus mezcladas con extranjeros. Por eso, de hecho, se le llamaba Galilea de los gentiles. Por eso es que Yeshua andaba en Galilea, porque en ese tiempo ahí estaban muchas de las ovejas perdidas de Israel, de la casa de Israel. ¿Sí? Ahí estaban muchos de los que se habían asimilado a las naciones paganas o gentiles. Había muchos matrimonios mixtos. Entonces les dice a estos israelitas asimilados: regresen. ¿Pero a dónde les diría que tendrían que regresar? Pues que regresaran a obedecer lo que está escrito en la ley de Moisés, en la Torá. En Marcos 8:35 dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Entonces, aquí Jesús hace algo bien interesante, hermano. Hace una diferencia entre él y el evangelio, o sea, las dos cosas juntas. En Marcos 16:15 dice: y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces tenemos que predicar el evangelio a todo el mundo y a toda criatura. Pero, ¿qué es el evangelio? Romanos capítulo 1, verso 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Bueno, al judío primeramente. Pero ¿por qué será que al judío es el que menos quiere escuchar el mensaje del evangelio actualmente? Porque en el principio, hermano, muchos judíos lo aceptaron. En el principio, en el libro de los Hechos, dice que solo le predicaban a judíos. De hecho, los primeros que creyeron eran judíos. En Pentecostés, en Hechos 2, vemos que todos eran judíos, tanto judíos como prosélitos. Los prosélitos son los que se habían convertido al judaísmo. Entonces, todo eso que la iglesia gentil surge en Hechos 2, en Pentecostés, es un mito, hermano, porque ahí no había gentiles. Había puros judíos y prosélitos.
Y fueron los primeros en creer, y después predicó el apóstol Pedro y dice que se convirtieron 3,000, luego volvió a predicar otra vez, se convirtieron 5,000 más, pero todos eran judíos y prosélitos. Y con 2,000 años de historia, pues ya ahora sí ya son más los gentiles que los judíos. ¿Ah? La pregunta es, pero ¿será el mismo evangelio que predicaron los apóstoles allá cuando muchos judíos se convertían al evangelio que se está predicando en estos tiempos por los teleevangelistas? No, pues nada que ver. En 1 Corintios capítulo 9, verso 14 dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Pero la pregunta es, ¿se estará predicando el mismo evangelio que predicaban los apóstoles? ¿O se estará predicando un evangelio diferente de 2,000 años después, ya lleno de tradiciones, de dogmas, que nada tiene que ver ya con el evangelio original? Con el tiempo en Antioquía, hermano, fue donde empezaron a entrar gentiles y más gentiles, hasta que llegó el momento en que eran más los gentiles que los judíos. Y por último, este versículo esperanzador, porque si nos tuviéramos que esperar a que el hombre difunda el evangelio verdadero para que venga el fin, pues mejor esperemos sentados. Porque así como están las cosas, ¿tú crees que se pueda predicar el verdadero evangelio? Entonces, ¿cuál es la buena noticia? Dice en Apocalipsis 14:6: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu y lengua y pueblo. Entonces, Dios ha dado la oportunidad a los discípulos y a todos los que le siguieron después de ellos, pero al final el Señor, viendo que no se está predicando el evangelio verdadero, envía un ángel que venga a predicar el evangelio eterno a todas las naciones. Así que Él será el que se encargue de que esto sea cumplido. Pero vamos a ver, hermano, un texto en el libro de Isaías que habla acerca de las buenas nuevas, porque eso es lo que significa evangelio, ¿ah? Buenas noticias, buenas nuevas. Vamos a ver si el evangelio tiene que ver con algún buen mensaje, con alguna buena noticia. ¿Ah? En Isaías 52, verso 1 en adelante, dice: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Ah, caray. A Jerusalén no podrán entrar los incircuncisos ni los inmundos. El apóstol Pablo dijo: no se circunciden. ¿Acaso el apóstol Pablo no quería que entraran a Jerusalén? A la Jerusalén que va a descender, a la Jerusalén que se va a establecer. ¿No quieres, Pablo, que entren incircuncisos o qué pasó? Pero entonces aquí el apóstol Pablo está contradiciendo al profeta Isaías. ¿Y cómo se atreve? Pero vamos a seguir para ver qué es lo que estamos entendiendo mal aquí, hermano. Isaías 52:2 dice: sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. El profeta Isaías, hermano, le está hablando a los desterrados de Sión, a los que fueron llevados cautivos de Jerusalén. Y a lo largo de la historia, de hecho, han existido varios cautiverios. ¿Quiénes los llevaron cautivos en la época del profeta Jeremías? Nabucodonosor, los babilonios. ¿Quién destruyó la ciudad de Jerusalén? En el año, en el año 70, de hecho, fue destruido el templo. Pero ya en el año 135 después de Cristo, ahí fue destruida la ciudad de Jerusalén. ¿Quiénes los destruyeron? Los romanos. Y esta es una profecía para los últimos tiempos, de que el Señor regresará a los cautivos a Jerusalén. Amén. Continúa diciendo Isaías 52:3: porque así dice Jehová: de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados, porque así dijo Jehová el Señor: mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Verso 7, Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas,
del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Oiga, este texto, hermano, lo cita literalmente el apóstol Pablo en su carta a los romanos, cuando está hablando de todo el misterio de la salvación de los gentiles. Oiga nada más. Pero ¿por qué es que el apóstol Pablo cita este texto en relación a los romanos? Cuando este texto del profeta Isaías, en su contexto, ¿de quién está hablando? De Jerusalén, ¿verdad? Y de los que fueron llevados cautivos de Jerusalén. ¿Por qué creen? O sea, para el apóstol Pablo, ¿quiénes eran los romanos? ¿Quiénes eran esos gentiles? Pues los cautivos de Jerusalén. ¿Ah? Del que dice a quién leímos, a Sión. ¿Y quién es Sión? Sión es la ciudad donde David unificó su reino, la ciudad de las 12 tribus de Israel. O sea, del que dice a las 12 tribus de Israel, tu Dios reina. Tu Dios no se ha olvidado de ti. Tu Dios te ama. Tu Dios tiene un propósito para ti. Continúa diciendo Isaías 52:8, dice: voz de tus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Entonces, ¿cuál es el evangelio, hermano? Que el Señor vuelve a traer, o sea, ¿cuáles son las buenas noticias, las buenas nuevas? Que el Señor vuelve a traer a las 12 tribus que están en la dispersión. Ese es el buen mensaje, hermano. Esas son las buenas nuevas, las buenas noticias. ¿Ah? Que Dios, aunque llevó a su pueblo en cautiverio, al exilio, pero no se ha olvidado de su pueblo. ¿Ah? Él los va a regresar. Esa es la buena noticia. Ese es el buen mensaje. Entonces viene siendo que tenemos que conocer lo que es su Torah y guardarla para poder ser parte de ese pueblo que va a ser esa buena nueva de que si obedecemos vamos a ser parte de ese rescate. Exacto. De esas 12 tribus. Exactamente. Perdón, de las 10 tribus que están esparcidas. Entonces, al obedecer nosotros nos abrazamos de ese pacto. Exactamente. ¿Ah? Continúa diciendo Isaías 52:9. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. O sea, el brazo del Señor es una referencia simbólica del mediador, ¿ah? El que va a tomarlos. ¿Y quién será? El Mesías, hermano, Yeshua. ¿Ah? Recordemos que salvación en hebreo es Yeshua. Amén. Entonces, todas las naciones verán a Yeshua. Verso 11 dice: apartaos. Aquí está lo que dices, mira. Apartaos, salid de allí, no toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Sí, pues, hermano, fuimos enseñados a base de tradiciones, a base de costumbres, a base de estar obedeciendo a mandamientos de hombres. Pero la orden del Señor es: apártate. Una vez que conoces la verdad, ¿qué dice? Y conoceréis la verdad. ¿Y qué? La verdad te hará libre. Bendito Dios, dice. Por eso dice la orden aquí en Isaías 52:11. Apartaos, salid de allí, no toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella. ¿Ah? Pero vea cuál es el requisito, hermano, para regresar a Jerusalén. Apartaos. O sea, tienes que salir de las impurezas de las naciones para entrar a la nueva Jerusalén, la restaurada. Sí, porque cómo va a entrar a un lugar santo, lo que está impuro, dice que no entrará nada impuro. Exactamente. Dice, continúa diciendo Isaías 52:12. Porque no saldréis apresurados. ¿Cómo salieron de Egipto, hermano? Apresurados. Exactamente, apresurados. Pero aquí dice, porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo. Porque prácticamente fueron huyendo de Egipto. ¿Ah? Dice, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. O sea, hermano, esta vez va a ser diferente. ¿Ah? Estamos hablando aquí del segundo éxodo. El primer éxodo, Dios sacó a su pueblo, a las 12 tribus de la tierra de Egipto. ¿Ah? Pero en este segundo éxodo, Dios va a sacar a su pueblo Israel
de entre todas las naciones a donde los había arrojado. Oiga, nada más. O sea, esta vez va a ser diferente. No como cuando los sacó de Egipto, de donde salieron a prisa. No, este segundo éxodo va a ser muy diferente. Isaías 52:13 dice: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. ¿Y quién será este siervo? Isaías 52:14 dice: Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Y continúa en Isaías 53:1, dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca? No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Verso 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, molido por nuestras transgresiones a la ley de Moisés. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Verso 7. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Pues fue cortado en la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Aunque nunca transgredió la ley de Moisés. Así. Verso 10, Isaías 53:10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, ahí está, hermano. ¿Sí? ¿Para qué murió? Para poder expiar nuestras transgresiones a la ley de Moisés, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Dice: verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Verso 12. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces, este siervo sufriente, a mi hermano, habría de redimir la cautividad de Sión, los que fueron llevados, el reino de David. Así que entonces, ¿qué es el evangelio? ¿Acaso es esto el evangelio? Pues en parte sí, hermano. Pero ¿esto qué significa? Porque esto es lo que generalmente, hermano, se enseña en parte por la teología cristiana, que es el evangelio. Pero esto tiene grandes implicaciones. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, verso 1 en adelante, dice: además os declaro, dice el apóstol Pablo, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Continúa diciendo el verso 3, 1 Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, a la ley de Moisés, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Así es el evangelio que enseña la teología cristiana, hermano. Por ejemplo, si vamos a un mensaje evangelístico, ¿qué es lo que se predica? Pues que Cristo murió por tus pecados, acéptalo en tu corazón y ya vas a ser salvo. En resumen, eso es lo que se predica, es lo que escuchamos por evangelio. Entonces, si esto es todo el evangelio, que Cristo murió por tus pecados y resucitó al tercer día,
Entonces, ¿por qué es que Jesús, hermano, casi siempre lo mantuvo en secreto? ¿Ah? Que incluso sus discípulos no lo entendieron. Si el evangelio consiste en que Jesús murió y resucitó al tercer día, entonces, ¿por qué Jesús, que ya vimos anteriormente que andaba en Galilea, y si tú analizas todas las palabras que aparecen en rojo en la Biblia, porque en algunas versiones de la Biblia las palabras de Jesús aparecen en rojo, ¿ah? Lee todas esas palabras en rojo, memorízalas y verás que muy pocas veces dice que él iba a morir y que iba a resucitar al tercer día. Y cuando lo dice un poco velado. En otras palabras, Jesús, Yeshua, no andaba diciendo el mensaje de los evangelistas de hoy en día. ¿Ah? Él no anduvo diciendo abiertamente, ¿saben qué? Me voy a morir por ustedes y voy a resucitar al tercer día. ¿Ah? De hecho, las pocas veces que lo dijo, se lo dijo a sus discípulos y estos no lo entendieron. Le decían, no, Señor, que nunca te suceda eso. ¿Se acuerdan? Sí, amén. ¿Ah? O sea, estaba totalmente fuera de su idea de los discípulos que Jesús iba a morir. ¿Por qué? Porque esto estaba muy velado en las Escrituras. Tanto que cuando lo vieron en la cruz, ¿qué fue lo que hicieron, hermano? Sus discípulos, todos se fueron. ¿Ah? Los discípulos en el camino a Emaús, ¿qué iban diciendo cuando ya Jesús resucitó? ¿Qué iban diciendo estos discípulos en el camino a Emaús? Dijeron, qué lástima que este no fue el Mesías. Nos equivocamos. ¿Ah? Creíamos que este era. ¿Por qué, hermano? Porque en el entendimiento judío, ¿qué tenía que pasar con el Mesías? Pues este tenía que reinar, venir y reinar. Tenía que echar fuera a los romanos, tenía que purificar el templo, tenía que liberar a Judá del dominio extranjero, tenía que gobernar sobre las 12 tribus y tenía que enseñar la ley de Moisés a las naciones. Eso tenía que hacer el Mesías, hermano. En Isaías 11 hay una descripción de todo esto. Así es, amén. ¿Ah? Y también fíjese que lo que estaba mirando, que los judíos también ahora en lo actual no creen por lo mismo, porque ya nos está guardando. Si fuera Jesús, Yeshua, el Mesías, tendríamos que estar guardando lo que él guardó. Y eso hace que ellos crean que no es el Mesías. Que no es. Así es de que nosotros somos culpables de ellos también. Exactamente. Los discípulos, los creyentes en Jesús, en Yeshua, somos los culpables de que los judíos no crean que él es el Mesías. Exactamente. Exactamente. Entonces, eso es lo que tenía que hacer el Mesías, hermano. Pero de repente lo ven ahí muerto por Roma, crucificado. No, pues entonces dijeron, no, pues ¿sabes qué? Este tampoco era el Mesías, porque hay algo bien importante que muchas veces no se toma en cuenta en el cristianismo. Se cree que Jesús fue el primero que apareció reclamando ser el Mesías. No, mi hermano. No. Antes de Jesús, en la historia judía, antes de Jesús, ya habían aparecido otros hombres que habían declarado ser el Mesías. ¿Ah? Por ejemplo, en el año 135 después de Cristo, aparecieron antes, pero también aparecieron después otros que declararon ser el Mesías, porque los judíos en su mayoría no creyeron que Jesús fuera el Mesías, ¿verdad? Entonces, en el año 135 después de Cristo, aquellos judíos que no creyeron que Jesús fuera el Mesías, declararon a Bar Kokhba, el capitán del ejército israelí, como el Mesías. Pero ¿qué pasó con este Bar Kokhba? No resucitó. Lo mataron, hermano. Los romanos también lo mataron, pero este no resucitó. Y antes de Jesús también ya había habido otros que declaraban ser el Mesías. ¿Y qué pasaba con ellos? También los mataban, hermano, pero tampoco resucitaron. Entonces, estos discípulos dijeron, no, pues este ya lo vieron muerto ahí crucificado. Dijeron, no, pues este tampoco era el Mesías. ¿Ah? Por eso cuando se les presenta a estos discípulos en el camino a Emaús, ¿qué les dice? Les dice, ¿de qué cosas hablan ustedes? Pues de Jesús Nazareno, este varón poderoso. ¿Qué tú no estás enterado? Eres el único que no está enterado de lo que pasó. ¿Y qué dijeron estos discípulos? Nosotros pensábamos que este era el que habría de redimir a Israel. ¿Y qué fue lo que les dijo él? Qué tardos para entender lo que los profetas habían escrito.
¿Y qué fue lo que le preguntaron los apóstoles, hermano, cuando ya se estaba despidiendo de ellos? ¿Ah? ¿Restaurarás el reino a Israel en estos tiempos? Ahí está, hermano, porque esa es una tarea que tiene que llevar a cabo el Mesías. Solamente que hace 2000 años no era el tiempo para restaurar el reino a Israel. ¿Sabe por qué? Porque la semilla de Abraham no había sido sembrada todavía en todas las naciones de la tierra. Pero 2000 años después, ahora sí, hermano, la semilla de Abraham ha sido sembrada en todas las naciones de la tierra. ¿Ah? Aquí está, mire, Hechos 1:7 dice, lo que les contestó el Señor cuando le dijeron, ¿no restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí está, mi hermano. Y habiendo dicho estas cosas, dice, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así que si el evangelio es este, hermano, que Cristo murió y resucitó por nuestros pecados, entonces ¿por qué los discípulos no lo entendieron? Si este es el centro del evangelio. ¿Ah? Entonces esto quiere decir que el evangelio es mucho más que eso. Porque si este es el evangelio, hermano, ¿qué hay que obedecer de él? Si solamente es creer que Jesús murió y resucitó, ¿y cuánta gente hay que cree que Jesús murió y resucitó? Como los vemos en las películas de Semana Santa, por ejemplo. ¿Ah? ¿Cuántas personas? ¿Será que esa gente es salva como dice la Escritura? ¿Porque creen en eso? Pero entonces, ¿por qué tenemos lo que dice, oiga, en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 17? Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Ah, caray. ¿Y qué hay que obedecer del evangelio? ¿Ah? Del evangelio de Dios. ¿Qué es lo que hay que obedecer? Si nada más es creer que Jesús murió y resucitó, ¿qué es lo que se puede obedecer a esto? Pues nada. Eso se cree solamente, ¿no? Pero aquí está la clave para que puedas saber qué es el evangelio. Y justamente aquel que se le dijo que se le iban a dar las llaves del reino, esto da una explicación por qué al apóstol Pedro se le dijo eso, pero el apóstol Pedro entendió esto claramente. ¿Ustedes creen que el apóstol Pedro entendió qué era el evangelio? Claro que sí, porque vamos a ver qué es lo que nos dice en su carta. ¿Ah? Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Porque toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Amén. Oiga, ahí está, mire. ¿Usted cree que Pedro de dónde estaba sacando esto, hermano? ¿Ah? No cree que se lo estaba sacando de debajo de la manga, es Pedro, hermano. No. ¿Ah? Lo estaba sacando, de hecho, de las escrituras que existían en su época. Recordemos que en la época del apóstol Pedro, hermano, todavía no existía el Nuevo Testamento. No, todavía no. Todavía no. En esta época todavía no había sido escrito el Nuevo Testamento. Entonces, lo único que tenía como sagradas escrituras era la ley de Moisés, la Torá. ¿Ah? Los escritos y los profetas, o sea, todo el Antiguo Testamento era lo que tenía él. ¿Ah? De hecho, también el apóstol Pablo a su discípulo, a Timoteo, en 2 de Timoteo 3:4, le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué escrituras eran las que existían en el tiempo de Timoteo también, hermano? ¿Ah? Que desde su niñez había sabido las Sagradas Escrituras. El Antiguo Testamento también, hermano. También el Antiguo Testamento. Entonces,
¿A qué escritura se está refiriendo aquí el apóstol Pablo? Pues al A la Antiguo Torá. Testamento, a la Torá, a la ley de Moisés, a los escritos y a los profetas. Y el apóstol Pedro cita Isaías 40, en lo que ya leímos en 1 Pedro 1:24. ¿Y de qué trata Isaías 40? Vamos a leerlo. Isaías 40:3 dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. ¿Y cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Porque esta profecía era para lo que iba a ser Juan el Bautista. Arrepentidos. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dice que venía gente religiosa y le decía: ¿y de qué nos vamos a arrepentir? Y les decía: generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. O sea, arrepiéntanse de corazón. No piensen en su corazón, porque el Señor puede hacer hijos de Abraham aún de estas piedras. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ya la hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produce buen fruto será cortado y echado en el fuego. ¿Y qué creen que les está diciendo Juan el Bautista, hermano? Isaías 46 dice: que toda carne es hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento del Señor sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. ¿Sabes de qué habla, hermano? De que el pueblo del Señor se había apartado de la instrucción de Dios. De hecho, Torah es lo que significa, ¿verdad? Instrucción. Ya no estaban obedeciendo lo que está escrito en la ley de Moisés. Y ahora estaban creyendo en un montón de tradiciones y dogmas de hombres. Y lo que les está diciendo el profeta Isaías es: regresen a la Torah, regresen a obedecer la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque la sabiduría de los hombres es como la hierba del campo. Solo la palabra de Dios permanece para siempre. La religión, las tradiciones, las costumbres de hombres, hermanos, son cambiantes. Pero fíjese aquí lo que dice el apóstol Pedro. 1 Pedro 1:25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Entonces, ¿qué es lo que anuncia el evangelio? Aquí está escrito, hermano. El evangelio anuncia la Torá, anuncia las instrucciones divinas. Esto es lo que el evangelio tiene que anunciar. Pero si el evangelio no anuncia esto, entonces, ¿qué se está anunciando? ¿Qué ha sido lo que se le ha quitado al evangelio que actualmente ya no nutre? Porque se le quitó lo que nutre, se le quitó lo que cambia, se le quitó lo que transforma, se le quitó la Torá, se le quitó la ley de Moisés. Por eso el Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Por eso, hermano, es que hay mucha gente que ¿cuántas veces no ha aceptado a Jesús en su corazón? Varias veces, pero no hay cambio. Así es. Sigue siendo el mismo. Y continúa diciendo que hace sabio al humilde. Al sencillo. Al Amén. sencillo. Sí, exactamente. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Entonces, ¿desde cuándo esta ley dejó de ser perfecta? Esa es la interpretación, hermano, que empezó a darle Roma. Oiga, y es la misma interpretación que ha heredado al cristianismo protestante. Por eso es que en las iglesias cristianas actuales se cree que nosotros, como creyentes en Jesús, ya no tenemos que obedecer la ley de Moisés, porque Él la vino a clavar en la cruz. Se ha malinterpretado todo eso. Así Amén. es. Pero aquí nos vamos a detener hoy, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Fue un estudio bastante ameno. Amén. Bendito Dios. Ministerio Internacional de Jesucristo volviendo a las sendas antiguas. Nosotros estamos localizados en la ciudad de Canoga Park. Tenemos servicio los miércoles a las 7 y domingos a las 6. Para mayor información te puedes comunicar al 323-595-6357. 323-595-6357. También tenemos una iglesia en la ciudad de Tijuana. Te puedes comunicar con la hermana Marta al 664-471-0233. 664-471-0233. Muchas gracias, hermano, por el favor de su atención. Comparta esta enseñanza. Amén. Visite nuestras páginas en Facebook y en YouTube. Muy bendiciones, que nos escuchamos la próxima semana. Bendiciones. Bendiciones. Adiós. Por sendas antiguas. Para un mundo moderno
y que cambia cada día. La respuesta está en la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presentaron el programa Volviendo a las sendas antiguas. Si gustas visitar la iglesia, la dirección es 21614 Roscoe Boulevard, Canoa Park, California, 91304. Días de servicio: miércoles 7 p.m. y domingo 6 p.m. Para más información o peticiones de oración, favor de llamar al 323-595-6357. 323-595-6357. Gracias por su sintonía.